De inmediato entonces ahora conocemos qué ocurre a nivel internacional. El informe completo como siempre por parte del Departamento de Noticias del Mundo. Alejandra, por favor, adelante. Gracias, William, y lo hacemos exactamente con información que se desarrolla en Sudamérica. La Fiscalía brasileña exigió una multimillonaria reparación a la minera San Marcos y sus propietarias australianas y brasileñas por el deslave que en noviembre mató a 19 personas en la peor catástrofe ambiental de la historia de ese país. Exigió una reparación equivalente a unos 43.400 millones de dólares, por lo que es considerada la peor catástrofe ambiental de la historia del país. El reclamo alcanza a las propietarias de San Marco, la anglo-australiana BHP Billiton y la brasileña Vale. Para calcular la cantidad reclamada, el Ministerio Público tomó como referencia la reparación de British Petroleum por los daños causados por la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo de México en 2010. El pasado 5 de noviembre, la ruptura de un embalse en el estado de Minas Gerais enterró un pueblo entero y forzó la evacuación de centenares de habitantes. Cientos de kilómetros cuadrados fueron arrasados por el tsunami de lodo generado por el derrumbe, con consecuencias desastrosas para la vida cotidiana de miles de habitantes, el medio ambiente y la economía local. Aumenta la preocupación en Chile ante la mortandad de animales marinos en sus costas, un fenómeno que científicos atribuyen mayoritariamente al fenómeno climático El Niño y que causa estragos medioambientales y económicos. Salmones asfixiados, decenas de miles de sardinas, mariscos y moluscos muertos y el mayor varamiento de ballenas golpean al país. Efectos que científicos atribuyen a la presencia de una marea roja causada por la proliferación de algas que consumen el oxígeno en el mar. Consecuencia a su vez del fenómeno climático El Niño, que aumenta la temperatura superficial del Océano Pacífico. Aunque se cree que la práctica de la acuicultura también incide. Los expertos plantean que se debe investigar más. Un fenómeno que ha sido muy insidioso, ha avanzado mucho más rápido que lo que nosotros estamos acostumbrados en la región. A inicios de año, un desmesurado aumento de microalgas en la sureña región de los lagos mató por asfixia a unas 40.000 toneladas de salmones, lo que representa 12% de la producción anual del segundo productor mundial de la especie. Chile posee 4.000 kilómetros de litoral, es uno de los países con mayor extensión de mar en su territorio y tradicionalmente debe enfrentar los avatares de los cambios en el océano. La alerta ambiental en Ciudad de México perjudica a los comerciantes. La restricción de la circulación del 40% de los carros no les deja distribuir sus productos ni recibir mercancías a tiempo. Ignacio Hernández tiene un restaurante en Ciudad de México y desde que entró en vigor la restricción de autos en abril, debido a la contaminación ambiental, asegura que su negocio pierde entre $1.700 y $2.200 al mes. Sí nos afecta bastante en lo personal mi comercio porque pues tengo que buscar otra camioneta para que me traigan mi mercancía y también pues también los proveedores pues ya nos traen la mercancía más tarde, o sea porque no tienen medio de transporte, pues sí nos afecta bastante. Hasta el 30 de junio, las autoridades ordenaron la reducción de lunes a sábado de un 20% de los 5.5 millones de autos que transitan en la ciudad. Según la Cámara de Comercio y Turismo, la restricción de vehículos generó $300 millones en costos a ciudadanos y comerciantes. En la panadería La Universal, Arturo Espinosa calcula hasta $1.700 en pérdidas al mes. Es en la distribución. O sea, la pérdida nos afecta en la distribución por los tiempos, no alcanzamos, digamos, a repartir todo lo que se debe de repartir. El lunes las autoridades declararon una nueva alerta ambiental debido a la alta concentración de ozono. Es la segunda ocasión que se aplica la medida desde que esta alerta fue activada el 14 de marzo por primera vez en 13 años. Mientras no reduzca la contaminación en Ciudad de México, los comerciantes seguirán padeciendo su efecto colateral.
El gobernador de Ohio, John Kasich, abandona su campaña para la carrera presidencial. El precandidato republicano es el segundo en abandonar su aspiración para la nominación del partido en menos de 24 horas, luego que Ted Cruz lo anunciara anoche después de haber perdido en las primarias de Indiana. Ambas decisiones se dieron al ser Donald Trump declarado ganador en las elecciones primarias en ese estado. Todo indica que será nominado como el candidato del Partido Republicano en julio. Siempre en este tema, Donald Trump quedó prácticamente sin adversarios en la disputa por la nominación presidencial del Partido Republicano tras vencer en las primarias de Indiana, resultado que motivó la salida del ultraconservador Ted Cruz la noche del martes. Ya es considerado el virtual vencedor de la interna republicana. El camino a la victoria en su partido es casi una avenida sin obstáculos para el magnate Donald Trump, tras unas primarias de Indiana el martes que dejaron fuera de competencia al ultraconservador Ted Cruz, quien ya anunció su retirada de la contienda. Toda mi vida he estado en competencias, sean deportes o negocios, o desde hace 10 meses en política. Y debo decirles que he encontrado a algunos de los más increíbles competidores aquí, en el Partido Republicano. Una competencia de la que está saliendo victorioso. Las ilusiones de Cruz y Kasich eran llegar a la convención republicana sin un vencedor, para forzar una ronda de votación en la que los delegados fueran libres de apoyar al candidato que escojan. Together, we left it all on the field in Indiana. Dejamos todo en la cancha en Indiana. Dimos todo lo que tenemos, pero los votantes eligieron otro camino. Así que con tristeza, pero con un optimismo sin fin por el futuro de nuestra nación, suspendemos nuestra campaña. Mientras tanto, en las primarias del Partido Demócrata, el senador Bernie Sanders logró una sorprendente victoria sobre la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque no logró disminuir notoriamente la enorme ventaja de su contrincante. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se someterá a un referéndum revocatorio si el Poder Electoral valida el proceso para convocar la consulta que se promueve para la oposición para sacarlo del poder en este año. La coalición Mesa de la Unidad Democrática entregó 1.850.000 rúbricas el martes y ahora debe conseguir que el Consejo Nacional Electoral valide unas 200.000 para que se inicie el proceso. La noche del martes, Maduro aseguró que se someterá al referendo si el Poder Electoral, al que la oposición acusa de servir al gobierno, da luz verde al proceso. Si llegara a decir que se recogieron las firmas, vamos a referéndum y punto, dijo el mandatario en su primera declaración directa de que aceptaría un revocatorio en su contra. De verificarse las firmas, la oposición debe recabar 4 millones para que finalmente se realice la consulta. Pero Maduro advirtió que si el Consejo Nacional Electoral considera que estas no cumplen con lo que ordena la ley, eso será palabra sagrada para el gobierno. En otras noticias, la policía francesa evacuó por la fuerza un centro de enseñanza secundaria del noreste de París, ocupado por un grupo de inmigrantes. El episodio ocurre mientras la Unión Europea busca endurecer sanciones a países que no acepten refugiados. En el procedimiento dispersaron a varias decenas de manifestantes que habían formado una cadena humana frente a la entrada del liceo, al noreste de la capital. Un colectivo de apoyo a refugiados indicaba que en el recinto había cerca de 300 personas, entre niños, mujeres, una embarazada y un discapacitado. El edificio, aún en obras, fue ocupado por unos 150 migrantes hace 2 semanas, que habían sido desalojados de un campamento ilegal instalado bajo un puente. Este tipo de episodios se repiten en varias partes del continente, mientras la Unión Europea busca endurecer sanciones para obligar a sus socios a respetar un acuerdo de recepción de refugiados. El bloque propuso instaurar una contribución de solidaridad de 250.000 euros por persona a las naciones que rechacen participar en el reparto automático de migrantes. La casa de modas Chanel puso el toque de glamour a la era de cambios en la Cuba comunista, con su primer desfile en La Habana. El espectáculo a cargo del diseñador y artista alemán Karl Lagerfeld dio a conocer la colección Crucero 2016-2017, cargada de referentes a la cultura de esta isla del Caribe como sombreros hippie japa, tabacos y vehículos antiguos.
y se convirtió en una inesperada alfombra roja en un país que atrae cada vez más turistas. Estoy muy agradecida a Chanel por traerme y estoy muy feliz de estar en Cuba. Los cubanos siempre han tenido aprecio muy grande a la belleza. Y no es la cosa de decir, ay sí, porque los trajes de Chanel no puede comprarlos nadie. No, ni yo puedo comprarlos. Finalmente, el mundo se abre a Cuba. Y entonces todo el mundo quiere venir a conocer la Cuba como la manzana prohibida. Todo el mundo quiere saber qué pasa. Todos los que tenían ganas hace mucho tiempo, ahora se abrieron su corazón a Cuba y quieren ahora descubrirla, saborearla, disfrutarla, conocerla. El desfile, al que solo se accedía por invitación, se realizó en un bulevar a cielo abierto a 300 metros del mar. Un fuerte dispositivo de seguridad mantuvo lejos a los cubanos curiosos que igual intentaron ver a los invitados. Lo máximo. Mucha belleza. Nunca había visto una cosa igual, la verdad. El espectáculo se suma a la reciente visita del presidente Barack Obama, el concierto gratuito de los Rolling Stones o la filmación de la saga de Rápidos y Furiosos en la isla. Todas señales de la apertura del mundo a Cuba tras su reconciliación política con Estados Unidos. Con esta nueva era que viven los cubanos, finalizamos el acontecer mundial. Los espero con más noticias a las 6:09 de la noche, William. Un cambio total y una expectativa a la que viven los cubanos en La Habana y en cada una de las regiones. Veremos cómo termina este restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos nos centramos en Jutiapa, en noticias departamentales. Una consulta popular se espera para este fin de semana. Carlos Roquel nos trae los detalles en unos instantes.